Bueno, voy a hablar un poquito de la conjuntivochalasia. Es una patología muy frecuente, pero de las frecuentes la que se pasa por alto. No es que no exista, existe mucho, sin embargo, lo diagnosticamos más bien como un proceso normal del envejecimiento que como una patología. Entonces, en principio, la achalasia viene de un término griego que significa una incompetencia o relajación de un músculo. En este caso, la conjuntivochalasia es una pérdida de la turgencia, una laxitud de la conjuntiva, lo que nos da una conjuntiva redundante. En 1908, Elschning describe la laxitud conjuntival no asociada a edema, pero es en 1942 que Hughes acuña el nombre de conjuntivo chalacia. Bueno, aquí un poquito vemos lo que viene a ser un fondo de saco normal, aplanado, adherido totalmente a la esclera aquí, y sin embargo por esta laxitud vemos cómo se va desprendiendo de la conjuntiva, de la esclera, y nos produce estos pliegues en el, en el fondo de saco. Y esto de aquí lo que hace es que tengamos un menor menisco lagrimal en el fondo de saco que está recubriendo, y estos pliegues retienen una lágrima que es proinflamatoria. Bueno, es más evidente entre el globo ocular y los párpados, principalmente en la parte inferior. Empieza normalmente en la parte lateral y nasal, y luego se puede hacer, si es más extensa, englobar los 360 grados. Suele ser bilaterales y la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿vale? Por eso es que muchas veces se ha tomado como parte normal y evolución natural del envejecimiento. Los síntomas que produce son de una irritación ocular, como de una sequedad ocular. Por eso es que muchas veces lo confundimos. Da lagrimeo, da sensación de cuerpo extraño, da dolor y da visión borrosa, sobre todo en la mirada hacia abajo. La etiología, no está bien dilucidado cuál es realmente la etiología, pero está relacionada principalmente a cambios degenerativos propios de la conjuntiva y a efectos mecánicos por una laxitud del párpado. Se dice que el párpado turgente empuja un poco a la conjuntiva y ayuda al drenaje linfático. En este caso hay una disminución del drenaje linfático, un aumento de líquido en la conjuntiva, lo cual produce a la larga una laxitud de la misma. Luego hay una teoría que es la colagenolítica, en la cual nos dice que esta lágrima en ojos patológicos ya con superficie ocular dañada producen unas metaloproteinasas que esas degradan lo que viene a ser la matriz extracelular, y con lo cual van disolviendo la tenon y hacen que se produzca mayor laxitud. Bueno, es más común, como les decía, en pacientes que tienen ojo seco, en pacientes que tienen meibomitis y blefaritis, y en los pacientes usuarios de lentes de contacto. Los cambios histopatológicos que se encuentran son la elastosis, una inflamación no granulomatosa crónica, fragmentación de fibras elásticas y pérdida de colágeno. Los síntomas. Los síntomas van de acuerdo un poquito a lo que viene a ser cuántos pliegues hayan formados en la conjuntiva. Vemos que una conjuntivochalasis leve produce una estabilidad de la película lagrimal. Si es moderada puede producir una epífora intermitente porque se aposiciona un poco esta conjuntiva sobre el punto lagrimal, lo cual produce una obstrucción del drenaje. Y luego si es severa nos da problemas de queratopatías, la oftalmos, Delen. Bueno, un poquito aquí para ver de lo que estamos hablando, esa conjuntiva redundante que está entre el globo y el párpado. En la imagen de abajo le pusieron tinta china, con lo cual se ve un poquito más resaltado. Como les decía, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el ojo seco. ¿Cuándo tenemos que sospechar de que la conjuntivochalasis puede ser la causa de una irritación ocular? En pacientes que sospechamos previamente de un ojo seco y hacemos un tratamiento intensivo con lágrimas artificiales, antihistamínicos si se asocia una conjuntivitis, o corticoides tópicos y el paciente es resistente a todo este tipo de tratamientos.
como decíamos, está muy relacionado, pero tenemos que hacer una diferenciación de si se trata de un ojo seco puro o está relacionado a una conjuntivo chalasis. En el ojo seco puro la variación diurna es así, o sea, el paciente al levantarse está bastante cómodo, con el transcurso de las horas va presentando una peor sintomatología. En la conjuntivo chalasis no, el paciente a lo largo del día siente las mismas molestias. La posición de la mirada, importante, sí. El paciente con ojo seco al mirar hacia arriba o en el ordenador es una mirada paralela y hacia arriba tiene mayor exposición, con lo cual en la mirada hacia arriba tiene mayores molestias, y en la conjuntivo chalasis por un efecto mecánico es al revés, es cuando mira hacia abajo, quiere decir cuando están leyendo sobre papel o hacia abajo es cuando notan mayores molestias. El parpadeo forzado mejora el ojo seco al distribuir mejor la película lagrimal, y en la conjuntivo chalasis lo empeora. Aquí lo de la hemorragia subconjuntival cabe resaltarlo, sí, porque la mayoría de las veces que vemos un paciente con una hemorragia subconjuntival siempre lo achacamos a un problema sistémico. Sin embargo, se ha visto que es muy frecuente la hemorragia subconjuntival recidivante en los pacientes con conjuntivo chalasis, porque al no tener un sustento, los vasos que están en la conjuntiva son más lábiles y se rompen con más facilidad. Y el patrón de fluoresceína, muy fácil, pues el ojo seco, vemos que el menisco es pobre, y en la conjuntivo chalasis lo que hay es una interrupción u obliteración del menisco lagrimal. Bueno, hay una escala, la escala de Lipkov, de las siglas en inglés, que correlaciona el incremento de ojo seco en relación al número de pliegues que se forman por la conjuntivo chalasis. Vemos que un grado 0 no hay pliegues y el riesgo de ojo seco es igual que en la población general. Los que tienen un pliegue, un grado 1, tienen 15 veces mayores posibilidades de tener ojo seco. El grado 2, varios pliegues, pero que no llegan al menisco lagrimal, se multiplica por 63. Y los que tienen un grado 3, con los pliegues por encima del menisco lagrimal, se incrementa hasta en 190 el riesgo de ojo seco. Es una paciente con una conjuntivo chalasis. Vemos ahí, parece un menisco lagrimal aumentado, pero si hacemos un acercamiento, lo que son pliegues, ¿vale? En principio, no requieren tratamiento si son asintomáticos. Si no remite ante tratamiento médico intensivo, como son lágrimas artificiales corticoides, el siguiente paso es la cirugía. Bueno, dentro de la cirugía, infelizmente yo les digo, está mal, la presentación está mal. Lo que intentamos es disminuir el tejido, obviamente conjuntival expuesto, y hay varias técnicas, desde la coagulación, la electrocauterización, simplemente con el cauterio de lápiz que tenemos, se marcan zonas en la conjuntiva, que viene a ser la conjuntiva vulvar inferior, y se hacen quemaduras en la parte superficial. Hay gente que no está de acuerdo con esta práctica, porque también vamos a alterar las células, los Globet Cell, que son los que producen la mucina, y también inestabilizamos más la película lagrimal. Luego hay técnicas como esta, que son, por ejemplo, está descrito aquí, vemos cómo tiene aquí esta parte la conjuntivo chalasis, y lo que hace con este aparatito es una ligadura, absorbe un poquito, la conjuntiva, pone una ligadura. Esto va a ir necrosando y al final produce una cicatriz con una mejora importante. Luego esto es lo de la cauterización, van marcando las zonas y van cauterizando en las zonas que se ven expuestas. Y esta es la técnica que se utiliza con mayor frecuencia, que es la resección de una semiluna, de todo el tejido excedente, y luego se coloca una membrana amniótica y se pega ahí con un pegamento de fibrina. Bueno, en principio decir que el tratamiento mejora en 50% de los pacientes, 50% de los pacientes refieren remitir del todo su sintomatología, y otro 50% refiere disminución importante de los síntomas asociados a la conjuntivo chalasis, con lo cual yo pienso que utilizamos muy poco las técnicas quirúrgicas en relación a lo que actualmente se está haciendo.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, solamente en 2013 se reportaron más de 4.000 cirugías. Esto fue reportado por las compañías de seguro. Es una cirugía que cada vez se está incrementando. Es una técnica quirúrgica sencilla y puede ayudarnos a terminar con el problema eterno de me pica el ojo, me llora y usted simplemente una lágrima artificial y no darle más importancia. Nada más. Lo siento por la presentación, ¿no? Muy bien. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta a la doctora? La primera técnica que pusiste es muy sencillita, porque eso con la mayor parte de las técnicas son muy sencillas. Hay incluso la semiluna simple. Hacen una semiluna por debajo, pegan 2 puntitos de Vicryl o pegamento de fibrina, y luego el de quemar, la cauterización, que a mí me parece un poquito agresiva porque las fotos que había son impresionantes, o sea, dejan toda la conjuntiva llena de quemaduras. Y nada más, el otro también, esto de la membrana amniótica, sí, es muy pero eso sencillo. ya es más complicado, pero en el mismo sistema de aspiración se coge la aspiración de aspiración vulgar y corriente, se aspira, se pega, e incluso se pega un corte o se... Una ligadura. Bien, ¿tú qué técnica utilizas? Yo técnicas utilizadas, yo solo he utilizado una, que es la semiluna. Pero una paciente muy sintomática, que estaba tratada como una conjuntivitis alérgica crónica y ojo seco y venga lágrimas, paciente muy sintomática que había sido operada de una bléfaro previamente y nada, se le hizo una semiluna y bien. ¿Bléfaro superior o inferior? Inferior. Nadie quiere preguntarle nada a la doctora Miyagi.